Perfecto. Bien, pronto. Bien. Hola a todos y todas. Estamos cerrando la Semana Internacional de la Psicología promovida por la Asociación de Psicología Americana y en este caso con una actividad muy especial para mí. Es una pequeña entrevista a una colega y par ya definitivamente porque ya es toda una doctora después de haber pasado por el doctorado en Psicología de la ONC, que es Gabriela Fernández Teodoluz. Gaby, bienvenida. Gaby, voy a contar brevemente que vos sos un excelente recurso humano, pero de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay, ¿sí? Pero bueno, que tenés una historia de relación con nosotros acá en Córdoba, con la Facultad de Psicología, con el Instituto de Investigaciones Psicológicas, mediada finalmente por tu doctorado, pero que en realidad preexiste de antes porque, bueno, hay una larga historia de vínculo y colaboración entre ambas partes. Darte la bienvenida, gracias por hacerte un huequito en tu agenda y sumarte a esta semana. Y no sé si querés contar algo más. ¿Dónde estás ahora, Gaby? ¿Qué sos Bueno, ahora? ¿qué hago ahora? Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, como dijiste, soy docente de la Facultad de Psicología, específicamente soy profesora adjunta del Instituto de Psicología Clínica. Recientemente, si bien hace muchos años que ya soy docente de facultad y como vos decías, nuestro vínculo ya viene de varios años, también por distintos lugares que he ocupado también en la gestión de la facultad. Pero bueno, ahora en el último tiempo estoy en el Instituto de Psicología Clínica, trabajando aspectos que tienen que ver con el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos mentales. Ok, genial. Pero, digamos, eso es reciente. Eso recién. Voy a empezar entre comillas, el principio, pero atándolo al doctorado, para que no hagamos toda una historia tan larga. Sí. Vos sos de la generación de colegas de la Facultad de Psicología de Odelar que decidió completar su formación doctoral en el doctorado en Psicología de mi faco, aquí en la UNC, y para ello además tuviste apoyo económico de un organismo de ciencia importante de Uruguay, que es la ANI, ¿no? La Sí, Administración Nacional de Investigación e Innovación. investigación e innovación, sí. Bien, perfecto. ¿Con qué proyecto llegaste al doctorado? Bueno, yo el proyecto con el que hice el doctorado tenía que ver con los factores cognitivos y emocionales asociados a los comportamientos sexuales durante la adolescencia. Y este proyecto surge como derivado, digamos, de mi tesis de maestría que tenía que ver con toma de decisiones en personas con depresión. Siempre el tema de la toma de decisiones me pareció súper interesante y bueno, y a partir de mi tesis de maestría, Alejandra López, que es mi tutora de tesis de doctorado junto contigo, Juan, empezamos como a pensar bueno, si esto de la toma de decisiones podría llevarse al campo de la salud sexual y reproductiva, porque históricamente acá en Uruguay y bueno, en muchas otras partes del mundo, el campo de la salud sexual y reproductiva siempre se abordó desde una perspectiva cualitativa, como un paradigma tal vez más socioconstruccionista, y había algunos aspectos que no se habían evaluado o no se habían pensado que tenían que ver como, bueno, con los factores cognitivos, con los factores como más individuales y no tanto los factores estructurales como el nivel socioeconómico. Y bueno, y a partir de ahí empezamos como, bueno, a conversar con Alejandro y con Juan, pensando como, tomando en cuenta la trayectoria que el grupo de Juan ya tenía con otras conductas de riesgo en la adolescencia vinculadas al consumo, de intentar llevar ese paradigma más desde las ciencias cognitivas a este nuevo campo de estudio. Todo un desafío, ¿no? Porque hablábamos lenguajes distintos, tal vez. Totalmente, culturas académicas, como se dice por ahí, diferentes, ¿no? Diferentes, exacto. Entonces, gran parte del desafío fue hacer dialogar y hacer interconectar esas dos tradiciones, digamos. Y bueno, a partir de ahí desarrollamos un proyecto que lo que buscaba era evaluar algunas dimensiones, algunos factores cognitivos como la autorregulación, la propensión al riesgo, la consideración de las consecuencias futuras en una muestra de adolescentes y ver cómo eso se asociaba con conductas específicas, conductas sexuales de riesgo específicas. Y además también ver qué es lo que pasaba cuando, con el desarrollo, ¿no? Pensando bueno, esas variables cognitivas cambian
durante el desarrollo de los individuos y, bueno, ver qué pasaba si los evaluábamos de vuelta en 1 año y medio para ver si aquellos que tenían, por ejemplo, baja regulación, tenían más conductas de riesgo en 1 año y medio, para ver si esto también nos daba como alguna especie de poder predictivo. Y bueno, a partir de eso desarrollé mi doctorado, que fue un estudio longitudinal, con, bueno, resultados, por supuesto, transversales, que tenían más que ver con la asociación entre estas variables y los comportamientos de riesgo, y resultados también longitudinales. Y bueno, y tuvimos como cosas muy, muy interesantes vinculadas a la autorregulación, la baja autorregulación y el uso de métodos anticonceptivos o el número de parejas sexuales. También vimos que la propensión al riesgo predecía el uso de métodos anticonceptivos 1 año y medio después. Así que, en realidad, como que toda esa evidencia nos permite también pensar cuáles serían las intervenciones que tendríamos que hacer. Bien. Antes de que lleguemos ahí, simplemente en pocas palabras, ¿por qué es importante el tema de la salud sexual reproductiva en adolescentes en Uruguay y globalmente? Porque vos tuviste, como dijiste, tuviste que hacer una integración de perspectivas teóricas y campos disciplinarios que normalmente no dialogan entre sí, pero además no fue porque sí, hay una motivación que tiene que ver con una realidad que vos detectaste ahí. Bueno, nada, si nos podés contar, nos podés contar un poquito más eso. Claro, cuando yo estaba pensando mi proyecto de tesis doctoral era 2017, 2018, y en ese momento Uruguay tenía una tasa de embarazos en adolescentes que era preocupante. O sea, nuestros números para, digamos, las características que tiene el país, que en otros términos es bastante parecido a países europeos o, bueno, a países de Norteamérica, tenía tasas de embarazo adolescente que lo acercaban más a países de África. Y eso era un fenómeno que no se lograba comprender bien, más allá de los factores estructurales, porque después la distribución del fenómeno del embarazo adolescente tiene una distribución por nivel socioeconómico. Pero bueno, nuestra pregunta era, bueno, ¿por qué hay personas de nivel socioeconómico bajo que tienen embarazos adolescentes y personas que no? Tiene que haber entonces algunos factores individuales. Y esa era la realidad que teníamos en ese momento cuando planteamos este proyecto de tesis. Después eso se modificó con los años a partir de algunas políticas públicas y la tasa de embarazos en adolescentes en Uruguay disminuyó. Pero de todas maneras, digamos, el problema que habíamos detectado era ese. Ok. Y después, en términos más operativos o técnicos, ¿cómo resolviste la evaluación de las variables que te interesaban a vos? Bueno, ahí nos nutrimos mucho de los trabajos que había hecho el grupo de Juan, vinculados al alcohol, y también nos paramos, o sea, empezamos a indagar como, bueno, qué perspectivas teóricas había vinculadas a la toma de riesgos en general en adolescentes, y dimos con el grupo de Steinberg, que es quien desarrolló los modelos de desarrollo, los modelos duales de desarrollo, que lo que básicamente, muy sintéticamente, lo que plantean es que en el momento de la adolescencia hay dos sistemas neurocognitivos que están como en desbalance. El sistema que tiene más que ver con el procesamiento de la recompensa socioemocional, la búsqueda de sensaciones, que está como muy activado durante la adolescencia, y por eso es que vemos las conductas que vemos de los adolescentes, que toman riesgos, que experimentan nuevas cosas, y un sistema que sería como el sistema de frenos del cerebro, que tiene que ver con la autorregulación o la regulación cognitiva, que es lo que nos permite también a los adultos decir como, no, bueno, esto no lo tengo que hacer ahora, frenarme y postergarlo, ¿no? O pensar que tal vez el resultado que voy a tener a corto plazo es menos favorable que el que voy a tener a largo plazo. Bueno, ese sistema durante la adolescencia todavía se está terminando como de refinar. Entonces, estos modelos lo que plantean es que esas conductas que vemos en los adolescentes se explican principalmente por ese desbalance. Entonces, bueno, a partir de que nos contactamos como con ese modelo del desarrollo, nos pusimos en contacto con
con Steinberg y su grupo, y bueno, y empezamos a intercambiar, bueno, qué formas había para medir, digamos, como para operacionalizar esto abstracto y bajarlo a algo que pudiéramos medirlo en chicos. Y a partir de ahí desarrollamos una batería de tareas, que en realidad son como juegos, donde medimos distintas cosas. Por ejemplo, una de las tareas, los adolescentes manejan un auto simulado y tienen en las intersecciones, se van poniendo amarillas y rojo el semáforo, y tienen que decidir si frenan o si continúan y pasan el semáforo en rojo. Como tienen un tiempo y tienen que llegar lo más rápido posible a destino, si ellos frenan, tienen que esperar unos 3 segundos, entonces van perdiendo tiempo. Pero si cruzan y no los chocan, no pierden tiempo. Sin embargo, los pueden chocar y perder aún más tiempo. Entonces, ellos ahí tienen que tomar una decisión que implica un riesgo, porque pueden chocarlos o no, y a partir de esa especie como de jueguito, nosotros sacamos indicadores de la propensión al riesgo que tiene el adolescente. Y lo mismo con algunos otros instrumentos que utilizamos que también iban como en la misma lógica. Perfecto. Y todo esto además integrado en un dispositivo que nosotros todavía no tenemos tan instalado de este lado, pero que ustedes sí, que son las Ceibalitas o algo equivalente, ¿no? Sí, utilizamos computadoras del plan Ceibal, que es un plan One Laptop per Child, que se implementó en Uruguay ya hace como unos 15 o más años, unos 17 años, donde se le entregaba a cada niño o niña una computadora. Y bueno, el plan Ceibal, además de dar computadoras, tiene como otro montón de programas. Y bueno, el plan Ceibal nos dio computadoras para que nosotros pudiéramos implementar ahí las tareas. Entonces, desarrollamos una batería que tenía, las instrucciones que estaban grabadas en videos, porque también para los adolescentes están mucho más familiarizados a ver las cosas visualmente. Entonces eran videos tutoriales que les mostraban lo que tenían que hacer. Grabados por un adolescente, o sea, con la voz de un adolescente. Después tenían que realizar la tarea, otra explicación, otra tarea. Y esto era todo autoadministrado, o sea, ellos se ponían los auriculares, le daban inicio y empezaba solo, y eso también lo implementamos porque al final de estos juegos ellos tenían que responder preguntas sobre sus comportamientos sexuales. Y la literatura lo que mostraba era que si las preguntas se las hace un entrevistador, eso puede influenciar las respuestas que dan. En cambio, si ellos están haciéndolo solos, individualmente, es más probable que contesten de forma honesta. Entonces implementamos toda esa batería que era completamente autoadministrada. Ok, genial. Bueno, y este era un diseño que tenías medidas repetidas. Exacto. Tenía medidas repetidas, hicimos la primera medición a finales del 2018 y la segunda en el medio de la pandemia. Bueno, ahí quería llevarte. Claro, claro, claro. Como a muchos investigadores e investigadoras del mundo, la pandemia también nos atravesó nuestras prácticas de ciencia, ¿sí? Sí. En tu caso, ¿cómo impactó la pandemia en un proyecto que ya estaba en curso? Bueno, en un primer momento, bueno, cuando yo tenía planificado recolectar los datos en abril, mayo del 2022, perdón, del 2020, y bueno, cuando se detectaron los primeros casos en Uruguay, la primera medida que se tomó fue cerrar todos los centros educativos. Y bueno, lo primero que pensamos fue, bueno, lo pasamos todo virtual, o sea, lo hacemos todo online. Pero nos pareció que no lo iban a hacer los adolescentes, porque era una batería bastante larga. Entonces, como en Uruguay hasta septiembre, octubre del 2020 había muy pocos casos, conseguimos que la facultad nos permitiera ingresar a la facultad, recolectar los datos, bajo unas condiciones, ¿no? Como, bueno, protocolos. Sí, sí, sí. Teníamos la facultad solo para nosotros, entonces usábamos salones muy grandes. Y en realidad lo que impactó es en la muestra final que logramos tener en la última medición, porque tuvimos muy pocos participantes, porque mucha gente tenía miedo de salir a la calle, tomarse un colectivo para llegar. También había como un discurso en el que los adolescentes eran quienes propagaban el virus. Entonces, Mirá, eso no ocurrió aquí. sí, sí, sí.
Sí, había como que los adolescentes que eran los que Los agentes salían y se vectores del mal. juntaban. Claro, porque además acá en Uruguay no hubo cuarentena obligatoria. Claro. Entonces, en realidad la gente podía salir y había algunas cosas que estaban cerradas, pero la gente circulaba sin problema. Entonces, la forma que encontramos de resolverlo fue, bueno, que la facultad autorizara a que durante 20 días, y lo hicimos en 20 días, para se pudieran recolectar esos datos. Sí. Te hago una pregunta. En retrospectiva, ¿vos creés que ese contexto de pandemia incidió de alguna manera en el desempeño de tus participantes? Sí, bueno, de hecho cuando defendí la tesis de doctorado, uno de los integrantes del tribunal, uno de los señalamientos que hizo tenía que ver con eso, de si tal vez el contexto de encierro, o de, si no era cuarentena, pero bueno, estábamos todos de todas maneras encerrados, había afectado las prácticas sexuales de los adolescentes. Mm. La realidad es que no lo sabemos porque no incorporamos una pregunta sobre eso. Hubiese sido interesante preguntar algo sobre eso, específicamente tal vez con lo que tiene que ver con la iniciación sexual, Claro, pudo haber tenido algún efecto. Sí. muy bien. Te llevo de nuevo para el lado del marco teórico, porque mencionaste que para pensar tu proyecto, y de hecho para resolver cuestiones técnicas de tu proyecto, confiaste o te vinculaste con la producción nada más y nada menos que de Lawrence Steinberg, ¿sí? Pero no es la única, no es la única perspectiva teórica que vos consideraste en tu trabajo. De hecho, en la discusión introducís fuertemente otra mirada, que es la de Bea Luna. Sí, sí, y en realidad la perspectiva de Beatriz Luna se incorpora específicamente además en la discusión, si bien como en la parte teórica, cuando describo todos los distintos modelos que existen, toma más fuerza en la discusión, porque cuando analizamos los resultados longitudinales, vimos que a diferencia de lo que plantea Steinberg, que digamos que la autorregulación es como que se va desarrollando en una línea como recta. Bea Luna plantea que en realidad se desarrolla y después hay una meseta y ya no hay diferencias por edad a partir de determinada edad. Y eso fue de alguna manera lo que vimos nosotros, porque nosotros vimos que la autorregulación entre nuestra medición 1 y nuestra medición 2 no tuvo modificaciones, pero que además tampoco tenía un efecto con el uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, para poder explicar nuestros datos, el modelo teórico de Beatriz Luna era mucho más adecuado que el de Steinberg, que fue con el que inicialmente habíamos empezado a pensar esto. Está bien. Bueno, sirve para mostrar que en relación a la neurociencia del desarrollo o a la psicología cognitiva del desarrollo hay diversidad de miradas, ¿no? Y que Sí. no está todo cerrado. En esa línea, aunque lo mencionaste, quiero que profundices un poquito. ¿Cuáles fueron los principales desafíos de tener que unir dos tradiciones disciplinares tan diferentes, ¿no? Como toda la literatura vinculada con el comportamiento sexual riesgoso y lo que venían trabajando la psicología cognitiva y la neurociencia cognitiva? Así, un ping-pong, a ver, ¿qué recordás? Bueno, uno de los grandes desafíos tuvo que ver como con la incorporación también de la perspectiva de género. Ajá. Más que nada porque, bueno, hay algunos desarrollos que vienen de las neurociencias que plantean diferencias del desarrollo y diferencias a nivel neural vinculadas al sexo biológico. Pero bueno, después en realidad cuando uno está evaluando comportamientos sexuales de riesgo, la perspectiva de género tiene que entrar porque hay muchos comportamientos de riesgo que se dan que se vinculan a las relaciones de poder que existen entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos. El uso de métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo, la mujer tiene mucho menos poder para negociar el uso de condón, y eso tiene que ver con la perspectiva de género. Entonces, hacer dialogar perspectivas que dicen que, bueno, que en realidad tiene que ver con lo biológico y que el desarrollo tiene que ver con lo biológico, y perspectivas que te dicen, no, bueno, en realidad esto tiene que ver con cosas sociales. Bueno, hay que hacerlas dialogar y en realidad a mí la perspectiva que más me cierra es pensar que no es todo biológico ni es todo social, sino que hay una interrelación entre la sociedad en la que vivimos y cómo somos criados y cómo nos desarrollamos con lo biológico que traemos y que además unos
lo biológico impacta sobre lo social y lo social sobre lo biológico. Eso fue uno de los principales desafíos al momento de integrar en la tesis esos dos como campos teóricos. Ok. Y ya que estamos más o menos en el mismo territorio, por tu recorrido, obviamente descubriste que hay aspectos que, entre comillas, son como estándares o generales en relación al desarrollo adolescente, ¿no? Sobre todo cuando uno piensa desde la neuromaduración. Pero claramente, como decís vos, hay diferencias sociales y culturales. ¿Qué mirada tenés sobre esa situación? Porque, de nuevo, vos estás tomando autores que hoy son referentes en el campo, Steinberg, Bea Lune, qué sé yo, y sin embargo, mi mirada, puede ser que esté equivocada, mi mirada es que como todavía no podemos salirnos al menos desde ese territorio, ¿no? De una mirada más anglosajona, ¿no? O sea, como que nos falta un poquito seguir consolidando lo que sabemos de neuromaduración, pero integrar lo de las diferencias vinculadas con nuestras culturas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, en realidad, en general, la gran mayoría de la investigación que se ha hecho vinculada al desarrollo de los adolescentes proviene de países centrales. Y bueno, hay varios estudios que lo que plantean es que, por ejemplo, las variables estructurales como el nivel socioeconómico o aspectos que se vinculan a la crianza afectan el neurodesarrollo. Pero sin embargo, nosotros no tenemos tanto desarrollo realizado en esta zona y bueno, una de las cosas que yo planteé bastante en mi tesis de doctorado y en los artículos que salieron después de eso tiene que ver con el desarrollo de investigación situada en Latinoamérica, porque no es lo mismo un adolescente de 18 años de Estados Unidos que un adolescente de 18 años de Montevideo, de Córdoba. Totalmente. Bueno. ¿Vos crees, siendo parte de la historia, vos crees que esta mirada de país central también se está presente en la mirada de los editores y revisores de las revistas a las que postulaste los artículos? Sí, de hecho, siempre siento que tengo que justificar por qué es importante, por qué alguien tendría que leer algo que se desarrolló en Uruguay. Y en realidad también me ha pasado de ver cosas desarrolladas en Finlandia, por ejemplo, y uno podría preguntarse por qué es importante esto que le pasa a los chicos de Finlandia. Sin embargo, esa mirada en las publicaciones está, uno siempre intenta como hacer énfasis en lo importante que es generar investigación en el sur global, porque si no sabe que el editor puede decir, pero ¿por qué no, qué nos importa? Claro, totalmente. Bueno, dejemos entre comillas, el pasado reciente y vamos al presente. ¿Qué estás investigando ahora o en qué andas ahora, Gaby? Bueno, ahora estoy con 3 proyectos. Algunos de ellos empezaron cuando estaba por terminar el doctorado. Uno tiene que ver con el uso de tecnologías y redes sociales en adolescentes, vinculado como a los comportamientos sociales y cómo ha modificado la pandemia, la forma en la que los adolescentes se relacionan. Este es un proyecto que está financiado por la Sociedad de Investigación en Adolescentes de Estados Unidos y una fundación, y es con colegas de la Universidad de Washington, y lo estamos implementando en Uruguay, en Bolivia y también en Perú y México. Y es un proyecto muy interesante, muy trabajoso, porque además es longitudinal. También los proyectos longitudinales, estudios longitudinales tienen sus dificultades. Y después tenemos un proyecto vinculado a la rumia, la calidad de sueño y la resiliencia en adultos emergentes de Uruguay. Que bueno, es un proyecto que lo que busca es ver cómo se relacionan estas variables y si hay una mediación, por ejemplo, entre la rumia, la calidad de sueño mediada por la resiliencia, por ejemplo. Y ahora estamos iniciando un nuevo proyecto que tiene que ver con investigar los factores transdiagnósticos asociados a los trastornos emocionales, que es como una perspectiva que se está empezando a trabajar bastante en varios países, que tiene que ver con entender los trastornos mentales no como categorías o como compartimentos estancos, que ha sido lo clásico que se ha realizado, ¿no? La depresión cumple los criterios diagnósticos de la depresión como si fuera una bolsa, porque en realidad se sabe que adentro de esa bolsa llamada depresión hay muchas presentaciones.
y que además la depresión comparte cosas con la ansiedad y con otro montón de trastornos. Entonces, nuestra idea es intentar ver cuáles son esos factores que se comparten con distintos trastornos, y ahí estamos midiendo algunas medidas psicológicas como, bueno, estrategias adaptativas de regulación, variabilidad emocional, calidad de sueño, y también estamos midiendo algunas variables biológicas como cortisol y frecuencia cardíaca. Entonces, es una investigación que además está buena porque es súper interdisciplinaria. Tenemos gente de facultad de veterinaria, gente de facultad de química, de ciencia de datos, o sea, tratamos de juntar como un grupo grande porque consideramos que entender estos fenómenos requieren que trabajemos con otras disciplinas, así que, bueno, ese es el otro proyecto en el que estamos, que también es longitudinal, que ya me encantan los proyectos longitudinales, y bueno, ese es en lo que ando ahora. Genial. ¿Este último en qué rango de edad está pensado? Es también adultos emergentes, de Ok. 18 a 29 años. Sí. Bien. Bueno, ¿y alguna razón particular por la que eligiste ese rango o eligieron ese rango de edad? Sí, porque en Uruguay, por lo menos, en ese rango hay como bastante prevalencia de trastornos emocionales Mm. y hay cifras bastante preocupantes vinculadas a suicidios. Entonces, decidimos bueno, que sería como un corte interesante también porque además se dan como varios movimientos en la vida de las personas en ese rango de edad que tiene que ver con, bueno, empezar la universidad, salir a trabajar. Entonces, nos pareció que era un rango interesante para trabajar justamente temas vinculados a salud mental. Genial. Bueno, te saco un poco de la investigación, pero vamos a seguir hablando de investigación. Quiero aprovechar, pese a tu juventud, tu larga experiencia dentro de la cultura de tu institución. ¿Cómo notas que ha venido desarrollándose el área de la investigación o de la formación en investigación en la Facultad de Psicología de la UDELAR, ¿no? Cuando nos conocimos nosotros, yo tenía el rol de evaluador externo justamente para evaluar la calidad de la investigación, y junto con Javier Nieto de la UNAM de México y Lupi Níguez, que venía directamente desde Cataluña. Y una cosa que recordamos a vivos todavía era que en ese plan de estudios que nosotros tuvimos el primer contacto allá lejos y hace tiempo, no había formación de metodología de investigación desde el grado y de ahí para arriba, ¿no? Sí. ¿Cómo has notado la transición desde ese dato de color que es no tener en un plan de estudio formación de investigación a hoy hablar con alguien que, además de ser docente, es doctor en psicología, lidera sus propios proyectos de investigación? ¿Qué ha pasado en ese proceso? ¿Qué se logró y qué falta lograr, Gaby? Bueno, yo soy hija de ese plan, además. Entonces, sé la dificultad que implica no tener formación metodológica desde el grado cuando después querés realizar una carrera académica, ¿no? O sea, yo la maestría para mí fue como hacer un doctorado. Porque tuve que aprender muchas cosas que para mí eran totalmente ajenas. Y bueno, desde que nos fueron a visitar en aquel momento, que era un páramo, la facultad, tuvimos como un momento en el que hubo un gran desarrollo de políticas vinculadas a la investigación. Entonces, digamos, como que el problema de la investigación se atacó en varios niveles, desde cambiar el plan de estudios para que haya materias vinculadas a la investigación, hasta fomentar que los docentes hicieran sus maestrías y sus doctorados, porque en ese momento teníamos 2 doctores, creo, en toda la plantilla docente de la facultad. Y bueno, y a partir de ahí, que esos docentes que se estaban formando a nivel de posgrado pudieran desarrollar también líneas de investigación en las que se pudieran incorporar estudiantes. Tuvimos como un fuerte desarrollo durante varios años, y ahora estamos como en un periodo, digamos, de meseta, como el Modelo de Bea Luna. Como el modelo de Bea Luna. Y sí, tal vez faltan capaz que más formación o más fomento a la presentación o a la consecución de fondos concursables.
falta una cultura vinculada a que, bueno, que investigación en realidad es algo que requiere un equipo de trabajo y que para tener un equipo de trabajo se requieren fondos y que no lo puedo hacer yo sola, Gabriela Fernández, hacer un proyecto de investigación que implica todas estas cosas que acabo de contar, sino que para poder hacer eso se necesitan recursos y para poder conseguir esos recursos se necesita una formación enfocada en la presentación a proyectos y la consecución de recursos. Creo que eso es algo que falta y potenciar también la postulación a becas de los estudiantes de maestría y doctorado. Hay muchos estudiantes de maestría que están haciendo su maestría sin beca y para mí eso es inviable. Ok. Te hago una pregunta relacionada. Desde el otro lado, ¿cuál es la percepción del valor de la psicología desde los organismos financiadores? ¿Es una disciplina reconocida o además también, además del desafío de tener que promover esta nueva cultura, también hay que enfrentar el desafío de tener organismos de ciencia y técnica que no saben que hay una disciplina que puede hacer enormes contribuciones? Sí, ahí hay algunas áreas de la psicología que sí están tal vez como más reconocidas que abordan temas muy vinculados a la política pública y que entonces son como más pasibles de ser financiados. Hay otras áreas de la psicología que tal vez tienen como más dificultad de ser reconocidas y que sea reconocido su aporte. Ok. Digamos, la vía de acceso por ejemplo, tu experiencia con la ANI, ¿qué otro organismo de financiamiento tienen? Después está la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es de la universidad. Claro, pero ahí digamos que obligadamente la universidad tiene que atender a todas sus unidades académicas, ya que la psicología ahí Sí, no ahí tendría una pendiente tan, en principio, me imagino, una pendiente sí, tan empinada como en otros lugares, ¿no? sí, igual de todas maneras, a veces con la Comisión Sectorial de Investigación Científica no nos ha ido tan bien, porque en realidad ellos lo que dicen es que, bueno, se financiarán proyectos en todas las áreas del conocimiento, pero no dice que tiene que ser parejo para todos. Ajá, Entonces, ok. el año pasado, por ejemplo, que yo obtuve un fondo de innovación y desarrollo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, a la Facultad de Psicología les fue muy bien, pero años anteriores no nos había ido tan bien. Con la ANI ya es más complejo porque la ANI se rige por las líneas estratégicas que plantea el gobierno y si las líneas estratégicas están más enfocadas en aspectos vinculados con tecnología o, por ejemplo, vinculados con el agro, ahí los fondos se desplazan más hacia esas líneas estratégicas. Ok, sí, bueno, ocurre algo similar de este lado del charco también. Gaby, tenés una cosa que compartís conmigo también, que es que a la par que haces docencia, a la par que haces investigación, también haces un esfuerzo por estar implicada en la gestión institucional. Sí. ¿Qué te lleva a eso y qué entendés vos que tiene que ver con el rol de un psicólogo o una psicóloga en una unidad académica? Sí, yo desde que ingresé a la universidad como ayudante, siempre intenté estar muy vinculada a la gestión de la institución, en la medida que el grado que yo tenía en ese momento me permitía, Claro, ¿no? por Porque supuesto. hay cosas que uno no puede hacer cuando es ayudante. Eh, y me parecía que era importante sostener algunos procesos de la institución y aportar para que la institución funcione y crezca también. Y además, bueno, porque es parte inherente de nuestra función como docentes. Y a veces lo que termina pasando es que siempre somos los mismos los que creemos que tenemos que participar en distintos espacios para que la institución siga funcionando. Mm. Sí, de hecho, una marca de tu institución es que muchas personas hacen muchas tareas todas al mismo tiempo, digamos. Sí, Y bueno, y sí, eso, digamos, obviamente tiene un impacto también sobre los cuerpos, como se dice sí, ahora. sí. Bueno, pero digamos, ¿consideras que es parte de la labor Sí. implicarse, al menos en algún nivel de la... Sí, y considero que también a medida que uno va avanzando en la carrera docente y ocupa lugares de mayor jerarquía, también tiene una responsabilidad con la conducción de la institución Claro, y con las totalmente. decisiones que se toman. Está bien. Bueno. ¿Dónde estás dando clase ahora? ¿En qué materia? Bueno, ahora estoy dando clase en psicopatología, Bien.
Dame un segundo, porque quiero aprovechar eso. ¿Qué dan en psicopatología, en la Facultad de Psicología de Baudelaire? Bueno, está muy enfocada, es un curso que es muy descriptivo, ¿no? Está como Ok. muy enfocada a la descripción y a la evaluación de los signos y los síntomas de los trastornos mentales. Y se dan los principales trastornos mentales, digamos, los más prevalentes porque es un semestre. Bien. Entonces, trabajamos como... Perdóname, ¿y en el grado en qué lugar está ubicada? Está ubicada en el quinto semestre de la licenciatura. O sea, sería el El tercer año de la tercer año. carrera. Tercer año, Bien, sí. bien. Tercer año. Entonces, dura un semestre, está ubicada ahí. ¿Vos creés que la duración y su ubicación son las pertinentes? Yo creo que la ubicación sí, la Ok, duración no. No. Yo cuando era estudiante era un año. ok, ok. Sí. Bien. Y ahí ya están trabajando esto que mencionabas que estás incorporando en tu investigación, lo Sí, transdiagnóstico, los nosotros, research domain sí, criteria y todo ese tipo de sí, cosas. nosotros, o sea, para que ellos después puedan dialogar con otras disciplinas, les damos las categorías diagnósticas como se maneja en el sistema de salud. Pero Ok, les introducimos esto de lo dimensional, esto de lo transdiagnóstico, para que sepan que, bueno, que hay otra cosa en el bien, mundo. Sí. bien, buenísimo. ¿En qué otra materia estás? Después estoy en una práctica en el Hospital de Clínicas, que es el hospital universitario, que es, en realidad es un hospital que es de toda la universidad, donde los estudiantes de todas las carreras realizan sus prácticas ahí. Y bueno, ahí tenemos una práctica que es para estudiantes también del tercer año, que es una práctica de observación, o sea, ellos observan entrevistas a pacientes y lo que hacemos son entrevistas de recepción a pacientes que buscan consulta y bueno, se les hace como una primera evaluación para definir después cuál es el mejor dispositivo Claro. para ese paciente. ¿Es una práctica solo para estudiantes de psicología o es transversal para otras disciplinas de la salud? ¿Un psiquiatra, por ejemplo, un estudiante de psiquiatría de salud que esté orientando ahí, se va también ahí o no? No, esa es solo para estudiantes de psicología, sí, Ok, sí, ok. sí. Bien, Esa es anual, entonces bien. ahí permite como un trabajo más profundo con los estudiantes. Está Y bien. es un grupo chico, son 10 estudiantes. Que ese es, bueno, ahí compartimos un problema que también tienen ustedes, que es la masificación. Mm, mm, En este caso son 10 nada más y permite como un trabajo más uno a uno, ¿no? bien. Para ir cerrando, te llevo a otro tema también así global. Uruguay tiene ley de salud mental. Sí. ¿Cuál es tu mirada, tu valoración sobre su implementación? ¿Qué desafíos quedan por resolver? Sobre la implementación no sabría decirte porque no se ha implementado. Ah, mira. Sí, o sea, la ley existe, pero ningún gobierno la ha dotado de recursos para poder Ok, implementarla. Sí. ok, ok. Sí. Y en lo conceptual al menos, marca un antes y un después. Sí, bueno, por lo menos hay cosas que a partir de esa ley están, por lo menos están preestablecidas y que si se lograra financiamiento, hay muchas cosas que podrían modificarse sobre cómo funciona el sistema de salud vinculado a salud mental, porque nosotros por otro lado tenemos las prestaciones. Uy, ¡Ay, se me desconectó! sí, No sé qué eso. pasó. Algo pasó. ¿Qué ocurrió? Bueno, en realidad nosotros tenemos, está la ley de salud mental y además tenemos las prestaciones vinculadas a salud mental que están, digamos, como más a nivel de cómo funciona el Sistema Nacional Integrado de Salud. El problema es que el acceso a esas prestaciones es bastante complejo porque hay que cumplir ciertos requisitos para poder acceder, por ejemplo, a psicoterapia. Si la ley se lograra implementar, cambiarían varias cosas y podríamos tener como más acciones vinculadas a la prevención y a la promoción, que en este momento son muy escasas. Ujú. Y eso, de alguna manera, permitiría con los años que las personas no lleguen al tercer nivel de salud, por ejemplo. Ok. Bueno, nada, Gaby, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu disposición. Vamos
ahí cerrando acá, así nos Placer. prevenimos de cualquier corte extra. Pero aparte porque siento de verdad que pudimos hacer un recorrido por todas las facetas que ha tenido tu breve pero intensa trayectoria, ¿sí? Igual no soy tan joven. Tal vez vos no te veas así, pero yo que tengo más de 50 y que además tengo el enorme privilegio de conocer tu institución y conocerte a vos desde hace mucho tiempo, para mí, digamos, sos un joven recurso humano todavía de la facultad Muchas y uno gracias. muy valioso, por cierto, para tu facu. Muchas gracias. Eh, agradecerte por tu generosidad, por tu tiempo. Seguramente no va a ser la única vez que conversemos. A mí siempre Por me supuesto. encanta charlar contigo. Ojalá las próximas charlas sean presenciales de este lado del charco o del otro. Sabes Sí, que en el Instituto de Investigaciones Psicológicas sos muy querida y siempre bien recibida, así que cuando quieras te venís para acá. sí, es mi segunda Eh, casa. claro. Bueno, nada, desearte lo mejor en esas nuevas investigaciones, en esos nuevos recorridos que estás iniciando y agradecerte por sumarte a la movida de la psicología. Claramente, escuchándote a vos, cualquiera que vea este video va a quedarse totalmente convencido de que la psicología ayuda a muchas cosas, es muy significativa, importa un montón y hay que sostenerla desde la academia y bueno, y por fuera de la academia en otros jóvenes. Así que Sin duda. Gaby, querida, un gran abrazo desde acá de Córdoba para vos Muchas gracias. y lo mejor, ¿vale? Abrazo, Cuídate. gracias, Juan. Chau, Chau, chau. chau.